Bienvenidos a Jazz Unboxing. Hoy vengo a traeros la comparativa entre el Galaxy S6 y el HTC One M9. Bueno, pues estamos ante dos buques insignia de las mejores marcas, Samsung y HTC. Seguro que muchos de vosotros estáis interesados en saber cuáles son sus características, los pros y contras de cada uno, y cuál puede ser una mejor opción o cuál se adecua mejor a vuestras necesidades. En este vídeo vamos a verlo. Os recuerdo que siempre en la descripción del vídeo tenéis un índice temporal que os permite ir al apartado que más os interese. Si queréis ver, por ejemplo, la comparativa de pantalla, como la batería o qué tal van los juegos o lo que sea, podéis ir directo a cada uno de esos apartados sin tener que ver el vídeo entero. Samsung ha hecho este año un espectacular trabajo con el diseño del Galaxy S6. Encontramos un teléfono que ha mejorado muchísimo con respecto a su versión anterior y ahora sí incluyendo materiales premium, como en este caso la aleación de aluminio del marco, así como la parte trasera que tenemos de cristal Gorilla Glass 4, un cristal templado que le da un acabado mucho más bonito. Además, fijaos cómo tiene ese acabado como de degradado con diferentes tonalidades de colores, que le da un toque muy elegante y muy bonito. Tenemos además por aquí debajo el botón de Home, que también es un lector de huellas, y en su parte trasera destacable también el pulsómetro, que nos permite medir el ritmo cardíaco. Sus bordes laterales también más redondeados, creo que le dan un toque más elegante al teléfono y un acabado espectacular. Recordemos que también existe la versión S6 Edge, exactamente igual en especificaciones a su hermano, pero en esta ocasión tenemos una pantalla curva por ambos laterales que nos da un acabado por un lado de un diseño distinto e innovador, algo más elegante, y además tenemos algunas funcionalidades extra que luego veremos. HTC, por otro lado, ha seguido una línea mucho más continuista con respecto al HTC One M8. Tenemos aquí un teléfono que prácticamente en la parte frontal es igual a su antecesor. Sí que encontramos dos altavoces estéreo destacables en su parte delantera y también tenemos esta banda negra aquí que a muchos usuarios no nos acaba de convencer, ya que no le vemos ninguna utilidad. Hay que decir que el teléfono está completamente construido en aluminio, tiene un acabado así como de metal cepillado, queda muy bonito, es unibody. Y hay gente a la que le encanta este diseño. Fijaos cómo tiene esta curvatura que lo hace también un teléfono ergonómico a la hora de agarrarlo y cómodo de usar. Sus laterales es donde encontramos algunas diferencias, al tener aquí por ejemplo un botón más rugoso para el botón de encendido, así distinguirlo de los otros de volumen, y tenemos un acabado que parecen ser dos piezas unidas en una. Es algo un poco distinto que tampoco llego a entender del todo, a mí no me convence, pero es una de las pocas cosas que distingue el M9 del M8. La pantalla del HTC One M9 es Super LCD 3 IPS de 5 pulgadas con resolución Full HD, además una densidad de píxeles de 441 píxeles por pulgada. Por otro lado tenemos el S6 con una pantalla Super AMOLED de 5,1 pulgadas y resolución Quad HD. Además tiene una densidad de píxeles de 577 píxeles por pulgada. Podemos notar en esta ocasión cómo la pantalla del S6 es claramente superior, mayor resolución, mayor nitidez, mayor densidad de píxeles. Esto se traduce pues en una mayor nitidez, sobre todo con las imágenes de resolución muy grande. No se nota demasiado, es cierto que la diferencia entre Full HD y Quad HD a veces es difícil de apreciar, pero si cogemos imágenes con mucho nivel de detalle, con una resolución muy grande, sí apreciaremos un poco más de detalle en la pantalla del S6 por su mayor densidad de píxeles y resolución. Además tengo que destacar las cualidades de la pantalla Super AMOLED, en este caso unos negros completamente reales, son negros profundos porque son píxeles apagados. Esto es una cualidad del Super AMOLED, y también colores más vivos. Mucha gente me ha dicho en alguna ocasión: Rubén, no digas que es mejor porque tiene los colores más vivos. Yo no digo que sea mejor, a mí es verdad que me gusta más que una pantalla tenga colores más vivos, pero creo que la Super AMOLED ha mejorado muchísimo con el tiempo y ya no son colores muy sobresaturados, son colores con un poco de saturación de más quizás, pero creo que está más conseguido la fidelidad del color, por ejemplo, en la pantalla del S6 que en el M9. O sea, es tan mala la desaturación como la sobresaturación, y en este caso yo creo que está más cerca de algo realista el S6. Creo además que se disfruta mejor de vuestro contenido multimedia, ya sean películas, ya sean vuestras fotos o ya sea cualquier otro tipo de contenido en la pantalla del Galaxy S6. Por supuesto, no estoy diciendo que la pantalla del HTC One M9 sea mala, es buena, pero creo que comparándolo con otros teléfonos de gama alta se queda un poco por debajo. El S6 tiene el altavoz en su parte inferior, lo cual no es el mejor lugar. Y digo esto porque cuando lo agarramos así, ya sea para ver una película, para ver un vídeo o para jugar o lo que sea, pues taponamos sin querer el altavoz con la mano.
Sin embargo, el HTC One M9 no tiene uno, sino dos altavoces estéreo con tecnología Boom Sound y Dolby Audio. Además vemos que están mucho mejor ubicados, ya que agarrarlo así para ver un vídeo o para jugar, pues no nos va a taponar el audio ni tampoco al dejarlo sobre la mesa. Sorprendentemente, el volumen es un poco más alto en el Galaxy S6, pero debido a esto, obviamente distorsiona más el audio. En el HTC One M9 el sonido es más claro, tiene mucho más matices que en esto del sonido estéreo y que además con la tecnología Boom Sound tenemos claramente una superioridad en el HTC One M9, ya que es su característica más destacable. Sobre el software, ambos cuentan con la última versión de Android 5.0 Lollipop. Aunque ambos cuentan con la misma versión de Android, encontramos bastantes diferencias en cuanto a apariencia. Y esto es porque cada uno tiene su propia capa de personalización. En el caso del S6 TouchWiz y en el M9 HTC Sense. Podemos ver cómo es bastante diferente, por ejemplo, en la barra de notificaciones. El cajón de aplicaciones de HTC además es un cajón vertical como en las antiguas versiones de Android, mientras que en el S6 podemos encontrar un cajón mucho más similar a lo que encontramos en Android 5.0. Si entramos en el cajón de ajustes también encontramos varias diferencias en cuanto a apariencia, a iconos y demás, pero ambos son prácticos y funcionan bastante bien. Sobre el apartado de multitarea, fijaos cómo son prácticamente idénticos, tal cual Lollipop lo hace. Sin embargo, el M9 también incluye esta versión de la multitarea, que nos puede gustar más o menos, y podemos utilizar esta o la otra, la que más nos guste. El S6 Edge tiene además un panel adicional aquí con los accesos rápidos, los contactos favoritos. También tiene una función que si dejamos el teléfono boca abajo y nos llama a alguno de estos contactos, pues se va a iluminar del color que le hemos asignado. Contamos también con la posibilidad de desbloquear el teléfono con nuestra huella dactilar. Otra función curiosa es S-Health, que nos va a permitir, por ejemplo, utilizando el pulsómetro, medir nuestro ritmo cardíaco. El M9 quizás no cuente con tantas funciones extra como el S6, sin embargo sí que tiene algunas. Por ejemplo, podemos desbloquear el teléfono directamente desde la pantalla de bloqueo y deslizando hacia arriba. Otra función es encender la pantalla con un doble toque. Si colocamos el teléfono en esta posición y pulsamos el botón de volumen, veis que arranca la cámara. Cuenta también con un widget inteligente que podemos ver aquí, pues que según la ubicación donde estemos, en casa, en el trabajo o fuera de casa, pues nos va a cambiar las aplicaciones que nos muestra para que se adecuen a las aplicaciones que más utilizamos en estos puntos, ¿vale? Esto lo hace por ubicación GPS y bueno, pues una cosa también práctica. El S6 tiene además S-Voice, que nos permite ejecutar algunas funciones con la voz, incluso con el teléfono bloqueado. Ok, Galaxy, reproducir música. Fijaos como yo lo digo seguido, automáticamente él lo reconoce y me activa la música. El S6 tiene un procesador Exynos 7420 con una GPU Mali T760 y 3 GB de RAM. Por otro lado tenemos el HTC One M9 con un procesador Snapdragon 810 con GPU Adreno 430 y 3 GB de RAM. Las especificaciones en ambos dispositivos son muy similares y el rendimiento podemos ver que también es así. Os voy a poner en pantalla la pantalla dividida para que veáis los dos a la vez y veáis cómo nos movemos por la interfaz, cómo abrimos y cerramos aplicaciones o cómo cambiamos a través de la multitarea de una aplicación a otra. Y veréis que sin ningún problema se hace todo en ambos dispositivos. Además me gusta mucho que en esta ocasión está muy bien optimizado TouchWiz y también muy bien optimizado el HTC Sense. Así que encontramos dispositivos que reaccionan de forma muy inmediata, que tienen unas animaciones muy fluidas y que por tanto el resultado es muy agradable para el usuario. Sobre los juegos, podemos jugar en ambos a juegos sin ningún tipo de problema, cualquier juego que encontremos en la Play Store, juegos de alto rendimiento gráfico que quizás nos parecen que va a ser más difícil de mover, aquí se mueve sin ningún problema a la máxima calidad gráfica. Lo que sí que encontramos es una diferencia de calentamiento y esto es algo que está más que demostrado. El Snapdragon 810, a pesar de todas las actualizaciones, ya que mi HTC One M9 está actualizado a la última versión, encontramos problemas de sobrecalentamiento y es que tras esta prueba podemos ver cómo, después de probar unos pocos juegos y movernos un poco por la interfaz, el HTC One M9 supera los 40 grados y esto es una temperatura quizás demasiado alta para un rendimiento tan corto, porque yo he probado los juegos durante 5 minutos, no he estado jugando durante 2 horas.
Sin embargo, el S6, haciendo las mismas pruebas y durante el mismo tiempo, tiene prácticamente una temperatura de 34-35 grados, una temperatura más aceptable y mucho más contenida. Por tanto, ambos rinden muy bien y yo no creo que el apartado de rendimiento sea decisivo para elegir un teléfono u otro, ya que son muy similares. Lo que sí que encontramos es un mayor calentamiento en el M9 y quizás si sois de jugar muchas horas seguidas, que sepáis que el M9 se calienta más. Por lo demás, el rendimiento es excelente en ambos terminales. La cámara del S6 es de 16 megapíxeles, cuenta con estabilizador óptico y flash LED. Por otro lado, el M9 tiene una cámara de 20,7 megapíxeles con estabilizador digital y doble flash LED. Sobre la cámara delantera, la del S6 es de 5 megapíxeles y la del M9 de 4 ultrapíxeles, lo que nos dará unas fotos más luminosas. Iniciar la cámara es muy sencillo en ambos terminales. En el S6 solo tenemos que darle un doble toque al botón de Home y en el M9 tan solo tenemos que poner el teléfono en horizontal y pulsar el botón de volumen. La interfaz es bastante sencilla en ambos dispositivos. Tenemos aquí en el M9, por ejemplo, todas las funciones como el valor ISO, la exposición, el balance de blancos, todo accesible aquí abajo y los distintos modos de escena los tenemos aquí. Aquí podemos seleccionar el modo HDR, el modo noche, el modo paisaje y todos estos modos. El inconveniente que tiene el HTC One M9 es que hay que seleccionar estos modos de forma manual. Nunca se activará el modo HDR, por ejemplo, si nosotros no lo activamos. El S6 también tiene una interfaz muy sencilla donde tenemos aquí el modo HDR, el temporizador o el flash, y si entramos en los ajustes pues encontramos algunas opciones adicionales. Sin embargo, la cámara del S6 es mucho más inteligente que la del M9. Por ejemplo, el modo noche o el modo HDR se activan de forma automática cuando es necesario. Por ejemplo, cuando se detectan muchas sombras o muchos contraluces o cualquier cosa así, se activa solo el HDR. Y esto nos facilita muchísimo la tarea, ya que en un smartphone normalmente no nos complicamos en buscar las opciones, ni la configuración, ni nada. Simplemente sacamos el móvil y hacemos una fotografía. Para esto es mucho más inteligente la cámara del S6. En cuanto al vídeo, ambos permiten grabar vídeo en calidad 4K y vídeo en cámara lenta. Sin embargo, el S6 nos permite, por ejemplo, elegir qué parte del vídeo queremos a cámara lenta y qué parte a cámara rápida, además de ser un vídeo con sonido, lo que consigue un mejor resultado. Sin embargo, en el M9 tenemos un vídeo sin sonido, quizás con un poco peor de calidad de imagen, y para activar la cámara lenta tenemos que darle a este muñequito, y si la quitamos pues se pone en cámara normal y si le damos se pone en cámara lenta. La diferencia es que no podemos guardar, por ejemplo, un tramo directamente en cámara lenta y otra en cámara rápida y que se reproduzca solo, sino que tenemos que estar nosotros siempre dándolo aquí, ¿vale? Entonces es mucho más incómodo y más difícil de manejar que en teléfonos como el S6 o el iPhone. En cuanto a la calidad de las fotos, os puedo decir sin miedo a equivocarme que la cámara del S6 es bastante superior a la del M9, empezando porque es una cámara más inteligente y, como os decía, por ejemplo, activa automáticamente el modo HDR o el modo noche y no tenemos que hacerlo nosotros manualmente. La cámara del M9 no hace esto. Si tú no marcas el modo HDR o si tú no marcas el modo noche, él no lo activa nunca, y de esta forma a mí me pasó una vez que me harté de hacer fotos y luego me di cuenta que habían salido muchas quemadas o muchas con muchas sombras porque no se había activado el HDR y tuve que volver a hacerlas todas. Así que esto es un inconveniente muy grande. Por otro lado, el enfoque del S6 también es muy superior. Podemos ver cómo la foto está mucho mejor enfocada y, sobre todo en condiciones de baja luminosidad, la cámara del S6 enfoca más rápido y mejor. A grandes rasgos podemos ver cómo las fotografías del S6 tienen mayor nivel de detalle, que las cosas que están lejos o que son pequeñas se ven también, se aprecian mejor, y creo que también los resultados en cuanto a nitidez de colores, fidelidad de colores están mucho mejor conseguidos en el S6. Si nos vamos a la fotografía nocturna, que he hecho fotos tanto con flash como sin flash, veremos cómo todavía la diferencia es mayor. El S6 es muy superior aquí que el M9. Seguimos con una cámara inteligente que activa automáticamente el modo noche, que sube el ISO, que automáticamente lo hace todo. En el M9, si no activamos el modo noche, no lo hace bien. Y luego, aparte, las fotografías son mucho más luminosas en el S6, están con mayor nivel de detalle y además mucho mejor enfocadas. Fijaos cómo muchísimas fotografías del M9 están desenfocadas, no enfocó bien, se ven distorsionadas, con mucho ruido, y el flash además no ilumina demasiado. Si vemos las fotos del S6 con flash y la del M9 con flash, vemos cómo se ilumina mucho mayor parte de la imagen en el S6. Por tanto, aquí no queda ninguna duda de que la cámara del S6 es muy superior a la del HTC One M9. Por supuesto, en la descripción del vídeo os dejo un enlace con todas las fotografías en alta resolución para que podáis apreciar quizás mejor el nivel de detalle y las diferencias entre ambas cámaras. También tenéis en la esquina superior derecha del vídeo una tarjeta que os permite ir a ver las fotografías. La batería del S6 es de 2600 mAh y la del M9 de 2840 mAh.
Decir que el M9 tiene una resolución Full HD frente al Quad HD que tiene el S6 y por tanto la batería tendría que tener mucho mejor rendimiento. Sin embargo, no notamos tantas diferencias. En este caso tenemos más o menos un rendimiento de unas 4 horas y media de pantalla activa en el Galaxy S6 y en el M9 yo he obtenido unos resultados de aproximadamente 4 horas y media, quizás puede que llegue un poco más, hasta 5 horas de pantalla. Pero no es una diferencia muy grande para la diferencia de resolución y además de tener una mayor batería. Estos resultados son, por supuesto, con un uso moderado, incluso un poco intensivo. Si hacéis un uso mucho más moderado, sin tanta red social, sin tanto 4G y con menos fotografías y demás, quizás podáis llegar sin problema a las 5 horas y media de pantalla con ambos dispositivos. Decir además que ambos cuentan con carga rápida, en el caso del Samsung es su propia carga de Samsung, carga súper rápida además, que en 1 hora y poco nos carga el dispositivo al máximo, y en el caso del HTC One M9 tenemos el Quick Share 2.0 de Qualcomm, que carga súper rápido también el dispositivo, así que más o menos están ahí a la par. La diferencia más notable es que el S6 cuenta con carga inalámbrica de fábrica, no tenemos que ponerle ninguna funda adicional ni nada. En cuanto a almacenamiento, el S6 cuenta con 3 versiones distintas de 32, 64 y 128 GB y en la versión de 32, que es la que tenemos aquí, nos quedan libres para el usuario 25 GB. Decir además que el S6 no cuenta con slot para tarjetas microSD. El HTC One M9 solo se vende en versión de 32 GB, pero sí tiene slot para tarjetas microSD. Sin embargo, en el M9 de 32 GB nos quedan libres 5 GB menos que en el Galaxy S6. Os recuerdo de todas formas que ambos dispositivos tienen soporte OTG y podemos enchufarle un pendrive que nos permite adicionar 32, 64 o 128 GB más. Y por este motivo cada vez las tarjetas microSD son más prescindibles. Al ser dispositivos de gama alta, cuentan con todo tipo de conectividad, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, ambos cuentan con un puerto infrarrojo que nos permite utilizar el teléfono como mando a distancia y también tienen soporte OTG para conectarle un pendrive, un ratón o por ejemplo un mando para jugar con ellos. Sin embargo, el S6 cuenta por ejemplo con el pulsómetro o con el sensor de huellas dactilares, además de contar con la función de Samsung Pay que nos va a permitir pagar desde nuestro smartphone. Eso sí, el HTC One M9 cuenta con radio FM, una funcionalidad que no tiene el S6. Además, también tiene soporte MHL. Esto quiere decir que podemos conectarle un adaptador y con esto hacer una salida HDMI a nuestro televisor o a un monitor. Esto el S6 tampoco lo tiene. En cuanto al precio, el S6 tiene un precio de 699 € y el S6 Edge de 849 €. Por otro lado, tenemos el HTC One M9 que cuesta 749 €. Son 50 € más que el S6 y 100 € menos que el S6 Edge. Como siempre, yo os dejo en la descripción del vídeo los enlaces por si os interesa comprarlo. Como conclusión, yo diría que Samsung ha hecho este año un mejor trabajo, ya que ha innovado bastante en diseño, nos trae materiales premium, ha sacado esta versión Edge con los bordes curvos. Es una versión muy exclusiva, ya que pocos teléfonos nos pueden mostrar este tipo de acabados. Yo creo además que la parte trasera de cristal con esa especie de degradado ha quedado muy bien. Y además tenemos funcionalidades como por ejemplo el lector de huellas digitales, el sensor de ritmo cardíaco, funciones extra que lo diferencian bastante de un teléfono de gama media y de teléfonos del año pasado. Sin embargo, HTC ha seguido una línea mucho más continuista, vemos que aparentemente es casi idéntico a su antecesor, el M8, y que además no nos aporta demasiadas cosas para ser un teléfono de gama alta. No tiene una pantalla especialmente destacable, el sonido sí que es muy bueno, no tenemos tampoco demasiada buena cámara. La cámara está bien, ofrece buenas fotografías sobre todo de día, pero se queda muy corta de noche y además las fotografías no son las mejores. Para ser un teléfono de gama alta se queda algo corta. En cuanto a software, tampoco tenemos muchas novedades ni demasiada innovación, por tanto yo creo que el S6 es un teléfono superior. Además, recordemos, el HTC One M9 cuesta 750 € y el S6 700, o sea que en esta gama de precios, sin ninguna duda, yo os recomiendo que compréis el Galaxy S6, el cual considero superior. Eso sí, cada uno que compre el que más le guste, porque por ejemplo, si a ti te gusta mucho escuchar la radio en tu teléfono, si te gusta mucho el sonido que reproduzca tu teléfono, y además es muy importante para ti el que tenga slot para tarjetas microSD, pues quizás el M9 es mejor opción. Pero por los precios que tiene hoy en día y por lo que ofrece cada uno, yo me quedo con el Galaxy S6. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que este vídeo os haya ayudado para conocer mejor estos dispositivos y saber cuál elegir, y si ha sido así, por favor no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para estar al tanto de muchas más comparativas como esta. Por supuesto, recordad seguirme a través de las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros sorteos y de las últimas noticias de tecnología. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.